Son pocas las historias que logran aterrar a un país entero, pero esta es una de ellas. Un descubrimiento tan macabro que dejó helados a millones de habitantes en México. Un secreto tan oscuro que nadie se atrevió a imaginar, hasta que fue demasiado tarde. En México, en el corazón de Jalisco, en un pequeño poblado de Teuchitlán, se encontró lo que nadie podía creer. Un campo de exterminio operado por el crimen organizado. El Rancho Izaguirre, como se le conoce, ocultaba bajo su aparente tranquilidad un oscuro secreto, un verdadero infierno en la tierra. Este hallazgo sacudió a la sociedad mexicana, exponiendo una realidad brutal que muchos han preferido ignorar durante años. Hoy te contaré la historia de este rancho y lo que se descubrió en su interior. El Rancho Izaguirre, conocido también como el Rancho de los Horrores, fue descubierto el 5 de marzo del 2025 gracias a una llamada anónima que alertó al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Este grupo, formado principalmente por madres de personas desaparecidas, decidió, ante la inacción de las autoridades, tomar la iniciativa y buscar a sus seres queridos. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por respuestas, se transformó en un hallazgo estremecedor que cambiaría para siempre la historia reciente del país. La llamada anónima fue el punto de partida de un camino incierto, uno que las madres emprendieron con el alma rota, pero con una determinación imparable. Guiadas por esa pista, llegaron a un rincón apartado en este rancho en Teuchitlán, donde, en medio del silencio y las montañas, se ocultaba uno de los rostros más oscuros de la violencia en México. Nadie podría haber imaginado lo que iban a encontrar, ni el dolor tan profundo que, al descubrirlo, quedaría marcado para siempre en el corazón de todos los mexicanos. En ese lugar, alejado de la mirada de las autoridades, encontraron lo inimaginable: crematorios clandestinos, restos humanos calcinados, cientos de pares de zapatos, ropa y objetos personales que pertenecían a las víctimas de un terror que no podemos comprender. Las prendas, los rastros de los desaparecidos, se convirtieron en los silenciosos testimonios de un sufrimiento que había quedado oculto por demasiado tiempo. El hallazgo no solo conmocionó a México, sino que recorrió el mundo entero, desatando una reflexión profunda sobre la impunidad a la que se enfrentan históricamente las víctimas de la violencia en el país. Lo más perturbador de todo fue que este rancho, aparentemente aislado en medio de campos de caña de azúcar, había sido inspeccionado previamente por autoridades locales y federales sin que nunca se hubiera encontrado algo relevante. Era como si el rancho hubiera sido un lugar invisible a los ojos del gobierno, un lugar donde el crimen tuviera el poder para operar a la sombra de la sociedad. Las autoridades supuestamente nunca se dieron cuenta de lo que ocurría allí, a pesar de las inspecciones previas que se realizaban, lo que deja entrever las fallas y las grietas de un sistema que parece cerrar los ojos ante las atrocidades más horribles de un país entero. El rancho era una propiedad de casi 10,000 metros cuadrados, rodeado por muros de 3 metros de altura y ubicado en un lugar apartado, donde no existía más que un gran campo de cultivo. En su interior, además de los crematorios, se encontraron áreas destinadas al desmembramiento de cuerpos, entrenamiento táctico y acondicionamiento físico. Todo ello en una propiedad que parecía ser una fortaleza aislada de todo, en donde se llevaba a cabo el entrenamiento de un ejército de jóvenes que de manera cruel eran arrancados de sus hogares y convertidos en piezas de una maquinaria de terror. Esta maquinaria, en la que sus sueños y sus identidades se desvanecían, se usaba para fortalecer la estructura de un cártel que, en lugar de compadecer, sacrificaba vidas para expandir su poder. Lo más desgarrador de todo era la transformación de los jóvenes que eran llevados al rancho. Muchos de estos chicos provenían de familias vulnerables, de comunidades marginadas. Eran engañados con promesas de una vida mejor, pero lo que encontraron fue un infierno donde su identidad se desvanecía a cada paso que daban.
Fueron sometidos a un proceso de adoctrinamiento y entrenamiento tan brutal que los despojaba de su humanidad, convirtiéndolos en piezas desechables para el crimen organizado. Los jóvenes que llegaban al rancho como simples víctimas pronto se veían obligados a convertirse en victimarios. Los cuerpos se desmembraban, las almas se quebraban y el entrenamiento los moldeaba para convertirse en sicarios, mensajeros o en las peores de las funciones dentro del engranaje del narcotráfico. Se sabe que el cártel Jalisco Nueva Generación utilizaba este centro de exterminio y adoctrinamiento para crear una generación de jóvenes dispuestos a llevar a cabo las órdenes de la organización, ya fuera como soldados, sicarios o cualquier otra función en su siniestra red. La fuerza del sistema de adoctrinamiento era tal que muchos de estos jóvenes perdían toda su identidad, se despojaban de sus recuerdos, de sus familias, y se convertían en simples herramientas que cumplían una función hasta que ya no servían más. Estos jóvenes se deshumanizaban tanto que al final no solo se perdían como personas, sino que los obligaban a perder su humanidad por completo. El hallazgo, que fue un grito de desesperación para las familias que aún buscaban respuestas, también se convirtió en una herida abierta para el país. Muchas de las madres, al reconocer entre los objetos encontrados pertenencias de sus seres queridos, enfrentaron la devastadora certeza de que sus hijos, esposos o hermanos ya no volverían. Esos objetos personales, esos recuerdos, se convirtieron en los únicos rastros de una vida que fue arrancada demasiado pronto. Las familias, al verlos, supieron que la pesadilla que habían vivido durante tanto tiempo era real y que las autoridades nunca hicieron lo suficiente para detenerla. Este caso no solo expuso la brutalidad del crimen organizado, sino también la crisis de desapariciones que golpea a México. Con más de 124,000 personas desaparecidas, el país se enfrenta a una tragedia que parece no tener fin. La impunidad que rodea estos casos, que alcanza el 95%, refleja una de las grandes fallas del sistema judicial y de las autoridades. Las víctimas son olvidadas, sus voces silenciadas por un sistema que, más que protegerlas, las ha dejado a merced de quienes las despojan de su humanidad. La historia del Rancho Izaguirre nos recuerda que la violencia, en su forma más cruel, se ha convertido en un peligro constante que devora vidas y familias. Este hallazgo también nos enfrenta a la terrible realidad de un país donde los jóvenes, en su mayoría, son las víctimas más vulnerables. Lo que ocurrió en Rancho Izaguirre es solo un reflejo de lo que ocurre en muchos otros rincones del país. La violencia y la impunidad no son exclusivas de este rancho, sino que son parte de una realidad mucho más amplia, una realidad que se vive a diario en México. El sistema de justicia ha fallado, las autoridades han cerrado los ojos durante años, y las familias siguen buscando a sus seres queridos en medio de la indiferencia. Este descubrimiento debe servirnos como un recordatorio de que no debemos permitir que el horror se repita, que la violencia no debe seguir siendo una parte común de nuestra vida cotidiana. Las madres de los guerreros buscadores nos enseñan que la búsqueda de la verdad y la justicia nunca debe detenerse. La memoria de las víctimas debe mantenerse viva y su sufrimiento no puede quedar en el olvido. Hoy más que nunca debemos ser cautelosos, estar alerta y exigir justicia en un país donde la vida puede perderse con facilidad. No podemos permitir que el dolor y el sufrimiento continúen siendo parte del paisaje nacional. Debemos aprender de lo que ocurrió en Rancho Izaguirre para no repetirlo, porque lo más importante es regresar a casa, a salvo, y nunca bajar la guardia ante la violencia. Que esta historia no se repita y que quienes siguen buscando justicia encuentren la paz que tanto merecen. Gracias por ver este video. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos. Y si tienes una historia de terror que te gustaría compartir, envíala a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Tal vez la próxima historia que escuches sea la tuya. Nos vemos en el siguiente video.